Este video corresponde a la práctica número 4 referente al diseño de un amplificador emisor común. Los elementos que ocuparemos serán principalmente el transistor 2N3904, dos resistencias de 10 kilo ohms, una resistencia de 120 kilo ohms, una resistencia de 22 kilo ohms. Estas dos últimas serán para el divisor de voltaje. Una resistencia más de 330 ohms, otra resistencia de 1.2 kilo ohms, dos capacitores de 47 microfaradios y un capacitor de 100 microfaradios, además de la fuente de voltaje y la puesta a Ok, ya tenemos el circuito listo. Lo que sigue, según el reporte, es realizar mediciones en el transistor. Mediremos el voltaje de alimentación, a modo de comprobación, yo creo. El voltaje del colector, el voltaje de la base y el voltaje del emisor. Muy bien. Las mediciones las realizaremos con el multímetro en corriente directa. Ok, el voltaje en el emisor sería en este punto. Tenemos que registrar un valor de 1.1 volts. Ese sería el voltaje en el emisor. Ahora, el voltaje en el colector es en este punto y registramos 4.8 volts. En el transistor, bueno, ya nada más nos queda medir el voltaje en la base. Y el valor es de 1.7 volts. Bueno, ya por último, solo como verificación, ¿sí? Nos queda medir el voltaje en la alimentación. 12 volts. Ok.
Independientemente de los valores que tenga el diseño de un circuito amplificador emisor común, hay condiciones que siempre se cumplen. Son estas. Y nos pueden ayudar a verificar que todo ande bien en las conexiones del circuito. La primera sería que el voltaje en la base es aproximadamente igual al voltaje en el emisor más 0.6 volts. Y tenemos el voltaje en la base es 0.7, el voltaje en el emisor 1.1. Si le sumamos los 0.6, si nos da el 1.7 que registra el voltaje en la base. La siguiente condición es que el voltaje en el colector es mayor que el voltaje en la base. El voltaje en el colector es de 4.8. Es la terminal que más voltaje registra en el transistor, comparado con el voltaje en el colector, con el voltaje en la base, pues sí es mayor el voltaje en el colector. La siguiente es que ese mismo voltaje en el colector es mayor que en el emisor. Y aquí tenemos que esos 4 volts es mayor que 1.1. Y ya por último sería que el voltaje en el colector es menor que el voltaje de alimentación. Tenemos 12 volts de voltaje de alimentación y el voltaje que tiene en el colector es mucho menor que el voltaje de la alimentación. Estas condiciones se cumplen y nos indican que todo anda bien con el circuito. El siguiente punto en el reporte es aplicar una señal senoidal de 5 kHz y 200 milivolts de pico a pico. Eso será para tomar los voltajes de entrada y de salida en el circuito. Ok, ubicamos un generador de señales. Y el osciloscopio. Ok, en el canal A pondremos, mediremos la señal de entrada. Y en el canal B mediremos la señal de salida. Ok, vamos a programar la señal en el generador de funciones. El reporte nos decía que 5 kHz. Y con 200 milivolts de amplitud, pero para que nos dé ese valor aquí necesitamos ponerle 50 y milivolts. Muy bien, iniciamos la simulación. Ok,
habrá que ajustar la escala y asegurarnos de que esté en alterno. Vamos a ponerlo en la misma escala para poder notar que la señal de entrada se amplifica en la señal de salida. Le asignamos un color para poder verlo mejor. Muy bien, y aquí lo tenemos. La señal verde es la señal de entrada. Su amplitud es notablemente mucho menor. Y la señal roja es la señal de salida. Ambos están en la misma escala. Y aquí se puede comprobar de mejor manera que el circuito realmente amplifica la señal. Ahora, para verificar que la amplitud, que el valor de pico a pico de la señal de entrada es de 200 milivolts, usaremos estos marcadores y aquí vemos que la señal de entrada es de 200 milivolts. Pero el dato que nos piden en el reporte es la amplitud tanto de la señal de entrada a modo de verificación y la amplitud de la señal de salida. Muy bien, aquí tenemos esos valores. La señal de entrada tiene una amplitud de 100 milivolts. Eso ya lo habíamos comprobado. Y la señal de salida, que está en el canal B, tiene un valor de 1.3 volts. Ok. Registramos esos valores. Otro dato sobre estas señales es que la señal de salida está invertida respecto a la señal de entrada. Cuando la señal de entrada está en un ciclo negativo, la señal de salida está en ciclo positivo. El siguiente punto es medir el valor de la resistencia de entrada en el amplificador. Ok, para eso vamos a requerir una resistencia de 10 kilo ohms y hacer mediciones en los puntos A y B. Las mediciones serán de voltaje. Okay. Ubicamos esa resistencia de 10 kilo ohms en la entrada.
Y con el multímetro en alterna mediremos su valor. Mediremos el valor del voltaje en el punto A. El voltaje A sería en esta terminal de la resistencia. Y obtenemos que su valor es de 70.71 milivolts. Eso sería para el voltaje A. Y el voltaje B es el punto en el otro lado de la resistencia. Ok, ubicamos la conexión en la otra terminal de la resistencia y medimos que es 41.013 milivolts. Muy bien, esos serían los valores. Estos valores nos sirven para poder calcular la resistencia de entrada. Utilizando esta fórmula podemos conseguir calcular ese valor. Solamente hay que despejar para RI, para resistencia de entrada, y sustituir los valores que obtuvimos en la medición. Muy bien. Este sería el desarrollo, y la fórmula para RI nos quedaría de esta manera. RI es igual a los 10 kilo ohms por el voltaje en el punto B sobre la diferencia entre el voltaje A y el voltaje B. Sustituyendo los datos de la medición que hicimos en la fórmula, tenemos que la resistencia de entrada es de 13.81 kilo ohms. El siguiente punto para el reporte es hacer una medición de la resistencia de salida. Para hacer esa medición utilizaremos dos valores distintos para la resistencia de carga. Primero mediremos el voltaje de salida cuando la resistencia de carga es de 10 kilo ohms. Después volveremos a medir ese voltaje de salida, al cual llamaremos voltaje primo, y ese voltaje lo mediremos en corriente alterna en el multímetro. Okay. Retiramos la resistencia que utilizamos en la medición de entrada. Ok, aquí ya tenemos la de 10 kilo ohms. Vamos a hacer la medición solamente y obtenemos que ese valor es de 250 milivolts. Ok, ese sería el primer valor del voltaje de salida. Ahora, para una carga de 5 kilo ohms obtenemos un valor de salida de 635 milivolts. Ok, estos son los valores de voltaje que se pueden medir cuando variamos la resistencia de carga entre 10 y 5 kilo ohms.
Con esos valores se puede calcular la resistencia de salida. Usando esta fórmula, si despejamos para RO, que es la resistencia de salida, y sustituyendo los valores que medimos anteriormente, se puede calcular esa resistencia. Entonces, despejando para RO, este es el desarrollo y la fórmula que obtenemos es la que está en el recuadro. Ok, como ya tenemos los datos de voltaje para las distintas resistencias de carga, sustituimos en la fórmula y obtenemos que esa resistencia de salida tiene un valor de 990 ohms, que posiblemente sea de 1 kilo ohm, debido a que no se toma el valor exacto en el cálculo. Ok, estos serían entonces los puntos correspondientes a la práctica número 4.